¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Mirad dónde estamos, ¿eh? Estamos aquí en Orio, chicos, ¿ya veis? Qué chulo, qué sitio más bonito. Estos días he estado ahí en aquella playa que estáis viendo al final. Me imagino que la GoPro la cogerá. Y había unas olas aquí que no os podéis imaginar. Hemos estado allí con las tablas. Bueno, no lo hemos pasado, yo por lo menos, porque ya Marco más pequeño y, bueno, Hugo no estaba por aquí. Y, bueno, había unas olas increíbles. Me lo he pasado teta, ya os lo digo. Y nada, me apetecía hacer una vuelta por aquí. Estamos a primeros de agosto. Este vídeo lo vais a ver en septiembre, porque luego ya me salgo fuera unas semanas. Y estoy haciendo algunos vídeos para luego tener algo de contenido para septiembre. Y nada, estamos aquí como os digo. Y hace un calor que no os lo podéis ni imaginar. Creo que me está marcando ahora 39 grados. O sea, vamos con la ropa de off-rough, que es transpirable, ya sabéis. Y bueno, ni tan mal, pero es una locura, ¿eh? Llevamos julio y agosto. Uf, pero tela marinera, y lo que queda de agosto que estaré fuera, ¿vale? Y nada, como os digo, nada, me apetecía darme la última vuelta ya en moto y hacer un vídeo motovlog, y antes de irme de vacaciones unos días. Y nada, me quería comentar porque ya me habéis preguntado muchos sobre esta CF Moto, el sistema de suspensiones, que cómo la regulo, que cómo no la regulo, que si os diría un poquito el sistema, ¿vale? Y bueno, os lo explico un poquito a mi manera. Es muy sencillo de entender y de hacer, ¿vale? En esta moto es muy fácil, ¿vale? Para ablandar la suspensión delantera, ya sabéis que esta moto vamos con suspensiones Kayaba, ¿vale? Una marca muy reconocida y muy fiable, y la verdad que las tengo probadísimas ya, tanto en carretera como en off-road, y van súper bien, os lo digo en serio, ¿eh? Para hacer estas modificaciones de la suspensión es muy sencillo. Aquí estaréis viendo ahora mismo en pantalla estos clips. Estas son las botellas, ¿vale? Lleva dos, las delanteras, y aquí lleva unos clips. Pues estos clips, digamos que tienen 12 posiciones, tanto la una como la otra, ¿vale? Tienen 12 posiciones, no sé si la GoPro la va a coger, a lo mejor me pongo del otro lado luego, me pongo aquí para que lo veáis mejor. Tienen 12 posiciones, de casa vienen integradas a 6, a la mitad. Muchos me habéis preguntado que os diría cómo iban, cómo se regulan, tanto en dureza como para ablandarlas, ¿vale? Yo la prueba que he hecho es, ya sabéis que yo las llevo ablandadas, en algún vídeo ya os lo he comentado, las llevo ablandadas a tope, tanto el basculante trasero como las delanteras, porque a mí me va bien, ¿vale? Seguramente que lo que a mí me va bien, a ti te va mal, entonces es ir probando. Sí que es cierto que esta moto ya sabéis que lo he repetido en varias ocasiones, que fui haciendo varios vídeos de la moto, que no estaba muy contento con las suspensiones porque iban muy duras, muy duras. Para mí van demasiado duras estas suspensiones. Y bueno, lo que hemos hecho es, pues nada, las hemos modificado desde aquí. Tenemos estos clics, como os digo, vais a notar enseguida cuando le deis. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Notáis el clac cuando para. Ahí están las 6, que es como vienen de fábrica, por lo menos la mía, ¿vale? Me imagino que las vuestras también. Están a 6 taradas. Ahora vamos a subir hasta 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 clips. Ahí hace un cuarto, pero son 12. Hace clac, clac, ¿lo veis dando, vale? Ahí están a 12. Ese es el tope de dureza de las suspensiones Kayaba, ¿vale? Las delanteras. Para que sepáis, están a 12. Tanto una como la otra. Hay que hacerles igual, para que la moto se comporte igual. No me hagáis de un lado y de otro no, ¿eh? No me seáis un poco capullos. Ya me entendéis. Entonces ahí estaría a 12. Para mí van súper duras. Bueno, yo he de deciros que he probado en 12 también, en dura, y es una locura. Ya en 6, taradas a 6 como vienen de serie, para mí iba con una tabla la moto, o sea, para mí no me gustaba, iba muy dura y la moto botaba mogollón, os lo he repetido en muchos vídeos, para mí era demasiado. Entonces, ya habéis visto, para darle dureza, las agujas en sentido de horario del reloj, a derechas, ¿vale? A 12. Vamos a bajar ahora, quitamos 11, 10, 9, 8, 7 y 6. Ahí están como vienen de fábrica 6, ¿vale? Entonces vosotros tenéis que ir jugando, porque me habéis preguntado muchos, ir jugando. Ya os digo, de serie vienen a 6, entonces ir jugando. ¿Queréis más blanda? Le vais quitando unos clips. Vais probando, le quitáis 1, le quitáis 2, le quitáis 3, le quitáis 4, lo que mejor os venga. Yo las tengo a tope porque me van bien. Entonces, para que sepáis, a 6, yo lo voy a poner como estaban antes, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
hace un cuarto, 0. Vale. Ahí están, 0. Ahora las tengo a 0 las dos, a tope, izquierdas, ¿vale? Para que sepáis. Y para mí va muy bien. Porque alguno me ha preguntado, oye, en carretera, ¿qué tal te va? Con suspensión blanda. Para mí perfecta. Yo ya os he repetido en muchos vídeos que yo llevo años andando con motos trails, maxi trails, y siempre van blandas para mí. A no ser que le metas una suspensión más, como mis últimas maxi trails, ya sabéis que tenía sistema electrónico y le hacíamos electrónicamente desde el mando, y le poníamos pues la Dynamic, le poníamos conducción más deportiva, electrónicamente era muy rápido. Pero otras motos que he tenido trail no han tenido electrónicas, han tenido siempre también manuales. Y yo siempre suspensiones blandas, tanto para carretera como para off-road o pistas, ¿vale? Entonces, bueno, yo le meto caña en carretera también, voy rápido y las llevo en suspensión blanda. Entonces, ahí os lo dejo. Seguramente que a ti a lo mejor en suspensiones blandas, a tope, en carretera, te va mal. Porque lo que digo, lo que a mí me va bien, a ti te puede ir mal. O al revés, lo que a ti te va bien, a mí me va mal. Entonces, es configurar un poco. Me habéis preguntado, yo os contesto bajo mi experiencia, bajo lo que he ido probando más o menos, poco a poco. Y esta configuración a mí me va bien. Entonces, probar. Es muy sencillo, tanto una botella como la otra, ¿vale? Ya os lo he dicho. Y luego a la izquierda, más de lo mismo. Tenéis la botella, igual. A las 6, que viene de serie, yo las tengo guiadas a tope, a izquierdas, ¿vale? Entonces, para mí, bajo entender, chapó. Como está ahora la moto, yo os he repetido que muchas veces que va muy bien. A mí me va perfecta la moto ahora como está, me va perfecta. Y luego esta moto tiene basculante trasero, tiene un monoamortiguador central, ¿vale? Aquí ya veis, central, o bueno, yo diría que es lateral más que central, porque no está centrado a la moto, está más lateral, sobre todo al lado derecho, el monobrazo. Y aquí también tenéis para regular, ya veis aquí. Pues yo también lo tengo quitado a izquierda a tope. Este solamente tiene para esta, por lo menos lo que yo he probado, tiene un clip a izquierdas. Mira, este no lo he probado. Aquí tiene otro arriba. Yo este lo tengo quitado a tope, a izquierdas, ¿vale? Este no lo toca, pero lo tocaré, porque la verdad que no me había dado cuenta. Me acabo de dar cuenta ahora. Creo que tiene ahí para... A ver. Ah, no, eso no es. Eso no es para tocar. Pensaba que sí, pero no. Ese no tiene para tocar. O sea, estaba con las gafas de sol y no veía bien. Tiene para tocar aquí abajo, ¿vale? Entonces el clip este lo ablandamos. Le damos izquierdas y ablandamos el basculante. Luego aquí también podemos comprimir el muelle. Desde esas arandelas que yo no lo he tocado. Eso está de fábrica, está de serie, ¿vale? También podemos modificar. Soltando este freno de arandela, luego la otra. Y digamos que subiríamos el muelle, este recorrido hasta aquí. Y lo que haríamos es subir más la moto, ¿vale? Con esto lo que haríamos es... Ahora el muelle está más comprimido, está más bajita en altura, ¿vale? Pero podríamos bajarla un poquito más en altura, por lo que veo de aquí también, nos queda algo de rosca. Entonces de aquí, si queremos, si bajamos el muelle, si comprimimos más el muelle, la moto nos va a bajar más. Lo que vamos a conseguir es que, si somos bajitos, yo mido unos 67, pues desde esas arandelas comprimimos el muelle y la moto nos bajaría más y llegaríamos mejor al suelo, También podremos hacer eso desde ahí. Yo las tengo de fábrica, ¿vale? Porque bueno, yo llego con los dos pies de puntas y me arreglo bien. Pero que sepáis que desde aquí lo que hacemos es regulamos la altera con el muelle. Luego el amortiguador lo que nos hace es la dureza, ¿vale? La compresión, pum, nos hace la dureza, de la dureza de blando o duro, ¿vale? Pero el muelle lo que nos hace es la altura. Nos sube, nos baja la moto, ¿vale? Entonces, bueno, para que sepáis que desde esos clips podemos hacerlo. Entonces, bueno, espero que hayáis entendido más o menos. Es fácil el proceso de manejo de esta suspensión. No tiene mucho, ya veis. Ahí con un destornillador atrás, clic, y adelante manualmente. ¿Qué es lo que no me gusta de esta suspensión? La suspensión me encanta, porque ya os he dicho que va súper bien. Es que cualquiera nos puede manipular desde aquí. Así como desde aquí tiene que venir alguien con un destornillador y moverlo, que yo entiendo que no va a venir nadie y nos va a manipular ahí. A ver, no es imposible, podría pasar. Pero desde aquí sí que es verdad que, estando la moto aparcada, pues alguien nos podría manipular los clips. Tienes la moto aparcada, viene el típico curioso salsero y te empieza aquí a tocar los clic, clac, clac, los empieza a mover y nos desconfiguraría la suspensión. Deberíamos otra vez configurarla, pero eso sí que podría pasar. Entonces, por echar un punto negativo, el sistema es rápido, es cómodo, así como mi antigua Madball XR5 tenía con destornillador, dándole los clips, pero con destornillador. Necesitamos un destornillador para mover las botellas.
Pues este pues lo han hecho manual, ya veis, con la mano. Entonces cualquiera, repito, nos podría hacer desde aquí con la mano y nos podría hacer una puñeta. Si nos quisieran, yo sí que es verdad que la moto nunca la dejo sola, siempre está conmigo, y si la aparco siempre está conmigo al lado, si me voy a tomar algo siempre está conmigo al lado. Entonces no soy de los que deja la moto para ir a trabajar en un sitio y luego vuelve a las horas y siempre te la pueden manipular. Yo en ese aspecto tengo esa suerte de que la moto nunca la dejo sola, en ese aspecto, en la calle, ¿vale? Entonces sí que es cierto que si vosotros la dejaréis en la calle y os vienen a enredar, pues alguno, repito, insisto, os podría manipular desde ahí esas mariposillas. No es una putada grande, pero pues bueno, pues si no te das cuenta que te las ha manipulado, pues a lo mejor la moto no se empieza a comportar bien, etcétera. Entonces bueno, para que lo tengáis en cuenta. Ya hemos puesto los paramanos, ya los tenemos. Ha costado llegar, chicos, ha costado llegar, porque la verdad que esta moto cuando la compramos venía... Bueno, venía de regalo, por lo menos llegamos a ese acuerdo, las dos maletas laterales de la marca SAS, que ya lo sabéis, los que me seguís en el canal, esta moto cuando la cogí, en el precio venían incluidas las dos maletas laterales. Ahora la otra no la llevo, porque como he venido por ciudad, he venido un poco pues para adelantar a los coches o para meterme entre coches, si meto las dos maletas, esto ya os lo he repetido en algunas ocasiones, si meto las dos maletas, luego no puedo pasar entre dos coches. Entonces de esta manera, con una maleta, ya paso mejor entre los dos coches. Por eso, pues al final llevo aquí la cartera, bueno, llevo aquí las cámaras, llevo un montón de cosas y me hace falta espacio. Y no soy de llevar mochila, no me gusta llevar mochila en la espalda, nunca me ha gustado, ¿eh? Algunas la he llevado porque no me queda otra, sobre todo cuando vamos en off-road, o me llevo aquí una bolsita trasera, pero no me gusta llevar nada en la espalda, no me gusta, me molesta para andar en moto. A lo mejor a ti no, pero a mí me molesta llevar atrás peso en la espalda, no me gusta la espalda libre, un protector de espalda o lo que sea, pero no me gusta la mochila. Entonces, bueno, pues sepáis. Ahora hemos pedido la maleta central trasera, que ya os lo dije en el vídeo anterior, creo. Hemos pedido un top-cat trasero para meter dos cascos y bastante cosas, para eliminar las dos maletas laterales y andar solamente con la trasera. Así nos va a permitir meternos por la ciudad mejor, con más facilidad, como os he dicho antes. Y cuando vaya con mi hijo Hugo, pues bueno, él puede ir aquí perfectamente apoyado al cojín que viene detrás del baúl, y va a ir más seguro, porque cuando hacemos alguna ruta se siente inseguro, aunque va agarrado, pero él echa en falta el tener aquí una protección trasera. Entonces bueno, hemos comprado, como os digo, el baúl trasero, ya lo recibiremos ya en breve, ahora en septiembre. En cuanto venga de las vacaciones lo pondremos. Os haré un vídeo para que lo veáis. Va a ir a juego de las maletas, evidentemente. Es de la marca SAS también. Y va a ir también con su tapita blanca, porque estas maletas ya sabéis que vienen con tapas negras. Y yo le puse las tapas blancas, también hay un kit para ponerle. Se cambian las tapas y hacemos un juego un poquito más. Le damos esas pinceladas, como os he dicho alguna vez. Y el top trasero también, la tapa de arriba, va a ir en blanca a juego de esas maletas y va a quedar, entiendo que va a quedar muy chulo, ¿vale? Entonces bueno, haremos ahí el combinado de maletas. Y nada, las protecciones, los paramanos, como os he dicho, ya los tenemos. La verdad que la moto viste mucho más, aparte de que nos tapa muy bien las manos, entre comillas, siempre nos va a entrar aire, pero bueno, ya me entendéis. Tenemos una protección, pero estéticamente queda muy chulo. Pero es verdad que han tardado, desde que cogí la moto se hizo un pedido y los paramanos han tardado en llegar un huevo, chicos. Es así, tengo que decirlo. Lo demás, la moto, a día de hoy, vamos ya por los 4.000 kilómetros, más o menos, no llega, pero la moto, impresionante, en serio. Os lo digo de verdad, impresionante. Estoy encantado con ella, va de maravilla. Paso por curva, parte ciclo, el motor va muy bien. Va muy bien, ya os lo he dicho que es un motor muy nervioso a bajas vueltas. A bajas vueltas hay que andar con cuidado con el gas, porque tiende a ser un caballo desbocado. Pero la moto, para ser una 650, estira, va como un diablo. El sonido del escape es el original, pero es adictivo. Suena el escape súper mega bien. Cuando retenemos, nos hace esos pedillos. O sea, tiene un sonido muy bonito, os lo digo en serio, me encanta. Y nada, pues nada, quería hacer un vídeo para que vierais cómo se manejaba la suspensión delantera y la trasera, más o menos a mi manera de explicarlo. Luego habrá más entendidos que os explicarán mejor, ya sabéis, todo el tarado, un montón de más configuraciones. Yo os lo he explicado de la manera sencilla como yo lo hago, para que no sea complicado hacerlo vosotros mismos y toquetearlas rápidamente. Lo hacéis como yo os lo he dicho, vais toqueteando y punto. Porque me lo habéis preguntado, esto es cierto, me lo habéis preguntado en varios vídeos, así que bueno,
ya tenéis aquí la demostración más o menos de cómo lo he hecho. Así que nada, con estas preciosas vistas me despido de todos vosotros. Yo ahora ya me voy de vacaciones 15 días o 3 semanitas a descansar por ahí, fuera. Y volveremos en septiembre. Este vídeo lo vais a ver en septiembre. Y volveremos con la nueva temporada, con nuevos vídeos como siempre. Y haremos cositas, ya sabéis. Y nada, espero que cuando veáis este vídeo ya habéis vuelto de vacaciones seguramente. Espero que hayáis pasado unas felices vacaciones. Y nos vemos en el siguiente o siguientes vídeos. Ser buenos y buenas. Un saludo para todos y para todas. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós. Adiós.